La mesita que vio un amor imposible, y cumplió las promesas que el mundo nunca conoció. ¿Cada marca en mí es una promesa que el mundo no escuchó? En mis vetas de cedro y roble, la historia no solo arraiga, sino que late. Cada veta de mi madera no es solo una fibra antigua, sino un canal por donde fluyen innumerables recuerdos, susurros de tiempos pasados y dolores que el mundo jamás ha escuchado. Soy la pequeña mesa de servicio, un humilde mueble barnizado, relegado al rincón más discreto de ese encantador café. Para las miradas apresuradas de los baristas, para el cliente distraído que deja su revista, soy un objeto inanimado, un soporte para tazas y pensamientos fugaces. Pero para las almas que se han posado sobre mí, soy un eco, un confidente silencioso, un santuario de secretos. Cada marca, cada arañazo en mi barniz pulido, no es una mera mancha del tiempo, es un susurro de promesa que el viento se llevó antes de que pudiera ser oído, una lágrima invisible, un secreto tan íntimo que solo yo y las viejas paredes de este lugar guardamos en mi alma de madera. El tacto, la calidez de las manos que me sostienen, el peso de lo no dicho. Dilemas que parecen hundirse en mi núcleo. Antes de ellos, Artur y María, ya había absorbido incontables dramas y alegrías. Parejas enamoradas intercambiando votos susurrados que sentía vibrar en mi superficie. Estudiantes ansiosos, frunciendo el ceño ante libros polvorientos, esperando los resultados que definirían su futuro. Viejos amigos riéndose de recuerdos olvidados, sus manos arrugadas golpeando mi superficie con la fuerza de la camaradería. Absorbí todo, el persistente aroma del café fuerte que se mezclaba con el de la lluvia que caía afuera, el suave tintineo de las cucharas en las tazas de porcelana, el murmullo constante de las conversaciones a mi alrededor, como un río en calma. El café era un refugio del tiempo, un oasis en el ajetreo de la ciudad, y yo, su epicentro, un punto fijo en la corriente despiadada de la vida. Pero entre todas las historias que se depositaron sobre mí, una de ellas floreció en un silencio tan denso, en un dolor tan palpable, en una belleza tan agridulce, que sus raíces se entrelazaron en mis fibras más profundas. Siento su resonancia hasta el día de hoy, un escalofrío en mi superficie, una melodía melancólica que resuena en cada tabla, prueba de que el amor, incluso lo imposible, puede ser la más poderosa de las fuerzas. Recuerdo con una claridad cristalina los primeros rayos de sol de un martes que, para el mundo, parecía normal. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas del café, pintando el suelo con dibujos dorados que danzaban con el polvo. El aroma a granos recién molidos flotaba en el aire, cálido y acogedor, mezclándose sutilmente con el olor a pan tostado de la cocina. Pero para mí, en la mesita, ese no era un día cualquiera. Llegó primero Artur. Puntual, siempre, como si el tiempo fuera un sirviente esperándolo. Su traje gris marengo, impecablemente confeccionado, parecía pesado sobre sus anchos hombros, no solo por la tela, sino por el peso del mundo y todas sus responsabilidades invisibles. Sus zapatos, de cuero brillante, relucían en la luz difusa, pero sus ojos, de un marrón tan profundo que parecían absorber la luz misma de la habitación, escudriñaban la puerta principal con una impaciencia contenida, un anhelo casi doloroso que ya reconocía en las almas que se sentaban frente a mí, esperando a alguien que completara su día. Desplegó el Jornal do Comercio, cuyas páginas olían a tinta fresca, un escudo perfecto para sus nervios. Pero sus dedos, por mucho que lo intentaran, no podían pasar la página. A cada sonido de pasos acercándose a la puerta, su mirada se desviaba furtivamente hacia afuera, una microexpresión de expectación que desaparecía tan rápido como aparecía. Podía sentir su tensión, el latido acelerado de su corazón, vibrando a través de la madera que los separaba. Su respiración, lenta y controlada, delataba una ansiedad disimulada, una máscara de indiferencia que, con la práctica de los años, había perfeccionado para el mundo. Siempre pedía el mismo café, un expreso corto y amargo, sin azúcar. Entonces apareció María. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles sobre el suelo de madera,
como si temiera romper el silencio expectante que se formaba a su alrededor, un silencio que se transformó en una atmósfera mágica. Traía consigo no solo el suave aroma a pintura fresca y la libertad de la brisa matutina, sino un aura singular, la de alguien que vivía en un mundo aparte, un universo de colores y líneas que solo ella parecía ver en medio de la monotonía de la vida cotidiana. En sus manos llevaba un cuaderno de bocetos, desgastado por el uso y salpicado de pintura, como un mapa de su alma creativa. Y sus ojos, ¡ay!, sus ojos. Eran de un verde tan intenso que parecían absorber toda la luz de la habitación, reflejándola con un brillo centelleante. El periódico cayó suavemente junto a la taza. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible, un destello de pura alegría que solo ella parecía capaz de arrancarle. María, murmuró, casi inaudiblemente, pero yo, la mesita, sentí la vibración en mis fibras. Arthur, respondió con una sonrisa delicada, un rayo de sol en un día nublado. Transformaría mi rincón del café en un escenario de drama y pasión. Los primeros encuentros fueron miradas furtivas, una sutil danza de cercanía. Él fingía leer el periódico, pero sus ojos escrutaban cada movimiento, cada vez que se arreglaba el pelo, cada suspiro. Estaba absorta en su cuaderno, pero yo sentía la punta del lápiz vacilar cada vez que él suspiraba o movía la taza de café, como si su presencia fuera una fuerza gravitatoria. Ella garabateaba, y yo sentía la punta del lápiz bailar sobre el papel, con cada trazo liberando una emoción reprimida, un sentimiento que no se atrevía a expresar en voz alta. Eran trazos que parecían una expresión de su desahogo, la forma más pura de su comunicación. Él, a su vez, observaba cada curva de su rostro, cada expresión que aparecía en sus ojos mientras se perdía en sus dibujos. Podía sentir su deseo, denso y casi palpable, en cada fibra de mi madera, el anhelo de tocar, de preguntar, de adentrarme en ese universo de María, un universo tan diferente del suyo, tan libre y auténtico. Con cada minuto que pasaban juntos, incluso en un silencio casi absoluto, la conexión entre ellos se profundizaba, un vínculo invisible pero inquebrantable que se tejía entre ellos y en mi superficie. Era como si sus almas se reconocieran, se encontraran, se completaran, aunque sus bocas permanecieran en silencio, unidas por lazos invisibles al mundo exterior. Poco a poco, las palabras surgieron, tímidamente al principio. «Buenos días, María», comenzaba él, con la voz un poco ronca, como si tanteara el sonido. «Buenos días, Arthur», respondía ella, con una sonrisa suave como la brisa matutina. Sus conversaciones, al principio, eran triviales, sobre el tiempo, sobre el café, sobre sus dibujos. «Este café está particularmente bueno hoy», decía él, observando el vapor que subía de la taza. «Sí, hace un buen día para tomar café, ¿verdad?». Ella respondía, y sus miradas se cruzaban por un instante, transmitiendo mucho más que las palabras pronunciadas. Eran frases cortas, casi susurradas, como si tantearan el aire, la solidez del suelo bajo sus pies, el permiso para existir. Pero sentía la energía que crecía en cada intercambio, la anticipación que flotaba sobre mi superficie, la promesa de algo más. Recuerdo un día, la lluvia caía afuera, golpeando rítmicamente la ventana del café, creando una melodía suave e hipnótica que ahogaba los demás sonidos. María dibujaba una escena de una calle empapada, la melancolía de la lluvia capturada en cada línea, en cada gota. Arthur, por primera vez, se inclinó sobre la mesa, con el traje arrugado, para observar de cerca. Su cálido aliento rozó su mano, y sentí el escalofrío que recorrió el cuerpo de María, como una corriente eléctrica. «Tus rasgos hablan. Cuentan historias», dijo, con la voz aún más ronca, casi un susurro, lleno de una admiración que ya no podía contener, un deseo de comprensión profunda. Los ojos de María se iluminaron, una sonrisa genuina y pura irrumpió en la melancolía habitual, como un rayo de sol entre las nubes de un día lluvioso. «Es todo lo que tengo que decir». «Lo que no puedo decir», respondió, con una voz suave, pero con una firmeza y honestidad que me impresionó, revelándose. En ese instante, lo supe,
algo inquebrantable estaba naciendo, algo que el mundo exterior, con sus reglas y convenciones, jamás podría comprender ni controlar. Allí, sobre mi superficie, se escribía su historia, línea a línea, palabra a palabra, silencio a silencio, un secreto compartido entre tres. Con el paso de las semanas y los meses, la naturaleza de su amor se reveló ante mí, la mesita, en toda su complejidad, su trágica belleza y su profundo dolor. No era un amor impulsivo y juvenil, de esos que arden y se desvanecen con la misma rapidez. Era un amor maduro, profundo, con raíces antiguas y amargamente imposible. Arthur estaba casado. Su anillo, un pesado círculo dorado que brillaba bajo la tenue luz del café, era un recordatorio constante de una promesa que no podía romper, de una vida que ya había construido, con responsabilidades y lazos que lo unían inquebrantablemente a un camino ya trazado. Vi el fugaz resplandor del anillo mientras gesticulaba, sentí la contracción en el cuerpo de María, el dolor silencioso que ella intentaba ocultar tras una suave sonrisa. María lo sabía. Sentí el dolor en sus suspiros más profundos, en las miradas que esquivaba cuando su mano, por un instante, se acercaba a la suya sobre mi piel, en un movimiento casi imperceptible, una danza de deseo y contención. Era un amor que existía en un limbo, en una dimensión paralela, donde las reglas del mundo exterior no se aplicaban. Alimentado por miradas y palabras no dichas, por caricias que nunca se materializaron en un abrazo, pero que fueron lo suficientemente intensas como para sacudir las estructuras más sólidas de sus vidas, para hacer que sus corazones latieran más rápido en sincronía. Absorbí la tensión de cada encuentro, la melancolía contenida en las sonrisas que nunca llegaban a sus ojos y la desesperación disfrazada en cada despedida, en la voz que se volvía un poco más ronca, en los pasos que se arrastraban al salir. Hablaron de sus días, de sus vidas separadas, de las obligaciones que los ataban como cadenas invisibles. Él, la presión agobiante del trabajo, los interminables compromisos sociales, las noches en que el hogar se sentía como una carga, las reuniones de la junta directiva que parecían agotarle el alma, la fachada perfecta que debía mantener para un mundo que esperaba de él la perfección, un éxito inquebrantable. A veces, dijo una vez, en voz baja, casi un susurro que yo, en la pequeña mesa, apenas podía oír, siento que vivo en una obra de teatro. Y solo soy el actor principal, pero no es mi obra. María, por su parte, compartía la soledad de las noches en su pequeño apartamento, con el olor a pintura y trementina impregnando el aire. El arte que la salvaba y la llenaba, y a la vez le recordaba cruelmente lo que le faltaba en la vida, el vacío de una cama vacía. Mis dibujos son mis únicos confidentes, murmuraba, con la mirada fija en mi madera, como si yo pudiera comprender sus secretos más íntimos. No juzgan, Arthur. No exigen. Yo era el único testigo de sus silenciosas promesas, de ese amor que se forjaba entre líneas en sus conversaciones, en el intercambio de miradas que decían más que 1000 palabras. Era un verdadero drama, tejido con hilos de deseo, de sacrificio y la cruda realidad que los separaba. Y allí, bajo la tímida luz de la tarde que entraba por la ventana, me convertí en el guardián silencioso de lo imposible, el confidente silencioso de promesas hechas bajo el peso de un secreto que los consumía, pero que también los mantenía conectados en un universo propio. Observé el cambio de estaciones, no solo afuera, en las hojas de los árboles o la temperatura del aire, sino en los colores de sus rostros, en la intensidad de sus miradas. Las hojas de otoño, en tonos fuego y oro, caían sobre las aceras, y el viento frío los hacía acurrucarse un poco más en sus sillas, buscando un calor que yo sabía que no podían compartir, pero que ellos ansiaban desesperadamente. El invierno trajo consigo el olor a lluvia y tierra mojada, y podía sentir sus manos extendiéndose, buscando consuelo el uno en el otro, pero permanecieron respetuosamente separados, flotando a centímetros sobre mi superficie, en una danza de contención que era casi dolorosa de ver. La primavera floreció con colores vibrantes en los jardines de la ciudad, y un nuevo aliento pareció renovar sus esperanzas, como si la naturaleza les hubiera dado permiso para soñar. El verano,
con su calor sofocante y persistente, pareció intensificar la pasión contenida que los consumía, haciendo cada suspiro más pesado, cada mirada más ardiente. Con cada cambio de estación, su amor, lejos de desvanecerse, parecía profundizar, como raíces que buscan agua en tierras áridas, volviéndose más fuertes, más resistentes. Aprendieron a leer los gestos más pequeños del otro, a comunicarse mediante un código secreto de miradas y pequeños asentimientos. Una ceja levantada, una leve sonrisa que duró apenas un segundo, una breve caricia. Todo esto era un diccionario privado, un universo de significados que solo ellos compartían, un lenguaje invisible que los conectaba. María a veces dejaba pequeños garabatos en servilletas, no solo dibujos al azar, sino pequeños símbolos, letras entrelazadas, fechas conmemorativas que solo tenían sentido para ellos, pequeños fragmentos de poemas que había leído, que Arthur guardaba con la delicadeza de quien protege un tesoro invaluable. «Son mis oraciones», bromeó una vez, con los ojos brillando con un humor melancólico, pero sentí la verdad en sus palabras, la súplica en cada verso. Y Arthur, con una mirada profunda, supo transmitir un universo de admiración, de cariño, de un amor que María absorbía como el aire, como el agua que absorbe una planta sedienta. Absorbe después de una larga sequía, revitalizando el alma. Recuerdo una tormenta particularmente violenta. El viento aullaba afuera, sacudiendo con furia las ventanas del café. Los relámpagos atravesaban el cielo en destellos de luz, y la lluvia golpeaba el techo con una furia ensordecedora, creando una barrera de sonido entre ellos y el resto del mundo. El café estaba casi vacío, la mayoría de los clientes se habían refugiado en el interior. Ese día, el coraje de Arthur y María floreció un poco más, alimentado por la intimidad que brindaba el aislamiento, por el sonido apagado del mundo exterior. «Esta tormenta es una señal», murmuró Arthur, con la mirada fija en ella. «¿De qué?», preguntó María, con la voz un poco temblorosa. «Que el mundo no quiere que estemos separados hoy», respondió él, con una triste media sonrisa. Sus manos se tocaron. No fue un roce accidental, sino un gesto deliberado, una invitación silenciosa, una promesa. Por una fracción de segundo, sus dedos rozaron mi piel mientras él le entregaba una pequeña nota doblada, húmeda de nerviosismo. Sentí la electricidad, la chispa de un deseo reprimido que ardía, la promesa de un fuego que nunca podría consumirse por completo. La nota contenía solo una frase, escrita con una letra apresurada, casi ilegible, pero llena de emoción: «Iluminas mis días grises. Echo de menos tu luz cuando no está». María lo guardaba cerca de su corazón, y yo podía sentir el latido acelerado de su pecho, un tamborileo de emociones que resonaba en mi madera. En ese instante, lo supe, las reglas del mundo exterior, las convenciones sociales, los juicios, importaban poco a la verdad de sus sentimientos. Vivían su propia eternidad, allí, en mi superficie, en su pequeño refugio de amor prohibido, desafiando al tiempo mismo. Las promesas se hicieron en silencio, en miradas fijas, en suspiros compartidos. Que un día, tal vez, si las estrellas se alineaban de una manera imposible, si el destino era reescrito por manos divinas, podrían estar juntos. Oía los «y sí» que se perdían en el aire, como pequeños lamentos susurrados por un viento que solo yo podía oír. Y si las cosas fueran diferentes, María, si yo fuera un hombre libre, si pudiera empezar de nuevo, ¿qué haríamos? Su voz, al preguntar esto, estaba llena de una profunda melancolía, con un deseo tan intenso que parecía quemar mi madera. ¿Y si pudiéramos ser simplemente nosotros, Arthur, lejos de todo esto? De todos los juicios, de todas las ataduras, respondía María, con los ojos llorosos, pero con una dulzura y una resignación que me rompían el corazón. La realidad, sin embargo, era un muro infranqueable, construido ladrillo a ladrillo por las expectativas de la sociedad, las exigencias familiares y las responsabilidades que Arthur cargaba como una pesada carga sobre sus hombros. Su esposa, sus hijos, su reputación inmaculada, su posición social,
eran como cadenas invisibles pero de hierro que lo ataban a un camino que no era el de su corazón. María, con su alma libre y artística, sufría en silencio, pero jamás le pidió que rompiera sus ataduras. Lo amaba con tanta generosidad que aceptaba las limitaciones que le imponían, aunque le dolieran profundamente, corroyéndola por dentro, día tras día. Se conformaba con esos pocos minutos de felicidad robada, sabiendo que eran todo lo que tendrían, la única dosis de paraíso permitida en sus vidas. Sentí el peso de las decisiones que no pudieron tomar, el dolor del no puedo, que abrumaba, aplastaba el quiero. En una de las reuniones, Artur estaba visiblemente conmocionado. Le temblaba la mano al sostener la taza de café, que ya estaba fría, intacta. Tenía el rostro pálido, con profundas ojeras, la mirada cansada. «Es insoportable, María», susurró, rompiendo por primera vez la fachada de control, con la voz quebrada. «Esta vida, esta dualidad. Siento que me estoy destrozando. Cada día es una tortura». María, sin decir palabra, simplemente deslizó el cuaderno hacia mí y lo abrió por una página con un dibujo de dos árboles entrelazados, con raíces profundas e inseparables en la tierra, pero sus ramas, por mucho que se buscaran, permanecían separadas por un río embravecido que impedía cualquier unión. El dibujo era un espejo de sus almas, la representación perfecta de su amor y su tragedia. Artur miró el dibujo, luego a María, y un entendimiento silencioso pero doloroso surgió entre ellos. Fue la aceptación de su realidad, la belleza trágica y cruel de su amor imposible. Las lágrimas de María, que cayeron silenciosamente sobre mi barniz mientras él se apresuraba a irse, con una opresión en el pecho que podía sentir, eran prueba del sacrificio que hacían cada día por un amor que, a pesar de todo, era real, innegable y profundamente doloroso. Entonces ocurrió lo inevitable. Aquello que yo, la mesita, tanto temía, aquello que sentía suspendido en el aire como una nube oscura. Llegó un martes, con el mismo aroma a café y el mismo tintineo de tazas. Pero Artur no llegó. Al principio, pensé que solo era un retraso, un imprevisto, un atasco. María esperó. Y esperó. Su mirada, antes llena de esperanza y expectación, comenzó a profundizarse en un vacío que yo, la mesita, sentía en cada fibra de mi madera. Pidió un café tras otro, pero no los bebió, solo sostuvo la taza como buscando un calor que nunca llegó. El café se vació lentamente a su alrededor. Las horas se arrastraron, pesadas y silenciosas. La luz del día disminuyó y la noche cayó, trayendo consigo una oscuridad que pareció envolver a María, tragándosela. Y él no apareció. El martes siguiente regresó. Su rostro estaba marcado por el dolor, sus ojos, antes tan expresivos y llenos de vida, ahora eran opacos, como ventanas cerradas al mundo. Se sentó frente a mí, con su cuaderno de dibujo. Cerrado sobre el regazo, las manos vacías, sin el lápiz de siempre ni la taza que la calentaba. Ninguna lágrima brotó de sus ojos, pero sentí un llanto silencioso que emanaba de su alma, un lamento que vibró en mi madera. Simplemente posó su mano sobre mi piel, un gesto final de inmenso peso. Y, en un movimiento que parecía una despedida definitiva, un último adiós a un amor que nunca podría cumplirse, colocó una pequeña flor seca, pálida y marchita, que guardaba con cuidado entre las páginas de su cuaderno. Sentí la frialdad de su mano, la resignación en su tacto, la amargura de la pérdida que la consumía. Esa flor, quizás un recuerdo de un día en que la esperanza había sido más viva, o un discreto regalo de Artur, era ahora el símbolo de una despedida que no se dijo, de una historia que terminó allí. Sin punto, sin una última palabra, solo un silencio ensordecedor. Dudó un instante, recorriendo con la mirada el café, como buscando por última vez la presencia de Artur, un último rastro de ese amor. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido, solo un suspiro. Entonces se levantó, echó una última mirada, larga y prolongada, al asiento vacío de Artur, grabando cada detalle de ese espacio en su memoria, como si quisiera congelar el tiempo en ese instante de partida. Y se fue.
Sus pasos eran lentos, arrastrados, y el sonido de sus zapatos desapareciendo en la distancia era la banda sonora de un final. Nunca volví a verla ese martes. Nunca los volví a ver juntos, sentados frente a mí, construyendo su propio universo privado. Han pasado los años. Las estaciones continuaron su ciclo, incansables, trayendo consigo nuevas historias y nuevos rostros. Sigo aquí, en la mesita, un punto fijo en el fluir constante del tiempo, presenciando nuevas historias que se desarrollan a mi alrededor. Veo amores nacer y morir, amistades formarse y disolverse, sueños construirse y deshacerse. El café ha cambiado de color en las paredes, las sillas han sido reemplazadas por otras más modernas, pero yo he permanecido, un vínculo inquebrantable entre el pasado y el presente, guardando los recuerdos en cada fibra de mi madera, como en una bóveda sagrada. Las marcas en mí, antaño símbolos de sus silenciosas promesas, se han convertido en cicatrices de un amor que se atrevió a existir contra viento y marea, un amor prohibido, sí, pero un amor que persistió y se grabó en mi alma. Artur y María tomaron caminos separados, en mundos separados, para no volver a encontrarse físicamente en ese rincón del café. Pero aquí, en mi superficie, en las vibraciones que aún siento, en las sombras que proyecta el sol de la tarde, en cada astilla de barniz, eran uno solo. Un amor prohibido, sí, pero un amor que existió con una pureza e intensidad que pocos tienen la suerte de sentir, un amor que desafió la lógica misma del tiempo y las convenciones sociales. Mi madera, antaño fría e indiferente, ahora vibra con el recuerdo de sus caricias, sus miradas, sus secretos susurrados, las palabras que nunca se dijeron al mundo. Fui el guardián silencioso de un amor que el mundo nunca conoció, que nunca aplaudió, que nunca fue comprendido, pero que, para mí, fue la más hermosa de las sinfonías, la más conmovedora de las piezas, un testimonio de la resiliencia del corazón humano. Y cada vez que una pareja se sienta frente a mí, con la mirada ansiosa y las manos extendidas en un anhelo casi tangible, siento una punzada de esperanza, una certeza reconfortante que me llena. Porque sé que incluso en las circunstancias más imposibles, incluso bajo el peso de las convenciones y las crueles realidades, el corazón humano encuentra maneras de amar, de conectar, de dejar huellas imborrables en el alma del otro. Huellas que el tiempo y el mundo jamás podrán borrar, porque viven no solo en los recuerdos, sino en lugares como yo. Y yo, la mesita, estaré aquí, siempre dispuesta a guardar una promesa más, un secreto más, una pieza más de la infinita y hermosa complejidad del alma humana. Mi existencia es sencilla, pero los secretos que guardo son prueba de que la vida, incluso en sus rincones más tranquilos, es escenario de dramas y amores que resuenan en la eternidad, más allá del tiempo y de las barreras que los hombres crean.